auditorio. A continuación, invitamos a la doctora María Claudia Rojas Lazo, expresidenta del Consejo de Estado, quien nos acompañará con la ponencia Desarrollos jurisprudenciales en torno a la protección de los ecosistemas. La doctora María Claudia Rojas Lazo es abogada de la Universidad de San Buenaventura, especialista en bioética, análisis y solución de conflictos en el derecho tributario internacional. Cuenta con amplia experiencia como abogada litigante, jefe de la Oficina Jurídica del Instituto de Seguros Sociales en Cali, jefe de la Unidad Administrativa de la CBC, gerente administrativa y jurídica de Procomún y magistrada auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, entre otros cargos. Ha sido catedrática de Derecho Constitucional colombiano y además ha publicado los libros La tutela contra providencias judiciales en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Control Constitucional en Colombia e implicaciones jurídicas del transexualismo. Recibimos entonces con su ponencia Desarrollos jurisprudenciales en torno a la protección de los ecosistemas a la doctora María Claudia Rojas Lazo. ¿De dónde es que pasa? Bueno. ¿Usted necesita presentación? Sí. ¿De acá? Este es el control. Con esta avanza y con esta se devuelve. Ok, bueno. Muy buenos días todavía. ¿No? Espero que esto me funcione para hacer la presentación. Permítame, yo le prendo el micrófono. Gracias. Muy buenos días. Empiezo por agradecer al Tribunal Superior de Cali, a su presidente, el doctor Corredor, esta invitación. Felicito a la Universidad del Valle por la creación de esta Facultad de Derecho, a la que le deseo muchísimos éxitos, y a usted, doctora decana. Para mí es un placer estar no solamente en Cali, sino encontrarme con viejos amigos de la justicia, porque durante 25 años tuve el honor de formar parte, primero como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y luego del Consejo de Estado y finalmente consejera de Estado. Tuve el honor de formar parte de la justicia y para mí realmente esto sigue siendo un orgullo poder decir que estuve en la rama judicial de Colombia y sigo creyendo en la rama judicial de Colombia. Por esto voy a referirme dentro de este tema de la protección del ambiente, no solamente a unos aspectos generales, sino fundamentalmente también a un fallo que tuve como ponente a mi cargo, donde se plasman principios fundamentales no solamente de la protección del medio ambiente, sino como del criterio que como juez uno debe tener y que yo resumo en una palabra que se llama ponderación. Una cosa es la protección del medio ambiente, que por supuesto le preocupa a toda la humanidad, y yo creo que todos, por supuesto, somos sensibles a la forma como el calentamiento global nos está afectando. Lo vemos en la intensidad de las lluvias, la vemos en los huracanes, lo vemos en la intensidad de los inviernos, en fin. Pero también, por otro lado, hay un concepto muy importante que se llama desarrollo y que no podemos tampoco detener. ¿Qué se necesita? Una ponderación y un equilibrio entre ambos elementos. No sé si esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué será? Sí. Mientras aparece la presentación, simplemente voy a leer una cifra donde se señala que en este momento el 83% de la superficie terrestre ha sido alterada
y el 60% de los ecosistemas están afectados. En la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo de 1984, se esperaba que la población mundial llegara máximo a 9.000 personas en el año 2050. Según el dato estadístico de hoy, estamos en 8.000 y vamos en el 2022. Quiere decir que nos faltan 28 años y seguramente superaremos, pienso yo, que de lejos esa cifra. En el año 1972 se llevó a cabo lo que se conoce como la Declaración de Estocolmo, que fue quizás la primera alerta mundial y la primera toma de conciencia de la necesidad de protección del medio ambiente. A raíz de esta Declaración de Estocolmo del año 72, en Colombia se expidió nuestro famoso Código de Recursos Naturales Renovables, que es el decreto 2811 del año 74. Ha habido varias conferencias a nivel mundial, pero simplemente voy a destacar algunas que han tenido un impacto directo en nuestra legislación en Colombia. Está la Declaración de Río de Janeiro del año de 1992, que posteriormente llevó a la expedición de la Ley 99 del 93. Sí, que es la ley que nos creó el Ministerio de Medio Ambiente. Como decía quien me antecedió en el uso de la palabra, no necesariamente creó el SINA, el Sistema Nacional Ambiental. Gracias. Listo. Qué pena que ahí está mal el decreto 2811 del 74. Entonces se creó el Sistema Nacional Ambiental y posteriormente viene nuestra Constitución Política del año 91, que muchísimas veces, y ha sido declarada así por la Corte Constitucional, se considera una constitución ecológica, dada la cantidad de normas que tiene para la protección del medio ambiente. Yo estoy convencida que en Colombia el problema no es de falta de normas, y no solo en este campo, pero estamos a referirnos solo al campo ambiental. Creo que tenemos suficiente normativa para que nuestro medio ambiente sea preservado y sea protegido. Nos falta de pronto es poco más de acción, poco más de cumplimiento, no solamente de los entes administrativos, sino de conciencia de todos. Se viene hablando del principio de precaución, que aparece consagrado en la Ley 99 y tiene como antecedente las declaraciones de Estocolmo y de Río de Janeiro. Vamos a ver más adelante, este principio de precaución acaba de ser magníficamente desarrollado y explicado en una sentencia reciente del Consejo de Estado de la sección tercera, sala plena del Consejo de Estado de la sección tercera, con ponencia del doctor José Roberto Sáchica. Es una sentencia de julio de 2022 que quienes estén interesados en el tema deberían consultarla, porque hace una explicación clarísima de lo que es el principio de precaución y de 3 acepciones del mismo que van desde un concepto rígido hasta un concepto medio y hasta un concepto flexible de lo que se debe entender por el principio de precaución. No voy a referirme a cada una de estas sentencias porque voy después a concentrarme en el fallo de Cerros Orientales de la Sala Plena del Consejo de Estado, pero simplemente como una referencia, la Corte Constitucional en muchas ocasiones se ha referido al derecho al medio ambiente y lo ha considerado como un derecho fundamental. También se habla de la internacionalización de las relaciones ecológicas, o sea, la relación que tiene Colombia con todos los países para la protección de los recursos naturales. Derecho al agua es un derecho fundamental. Y me voy a centrar un poco más en jurisprudencia del Consejo de Estado, que la voy a anunciar rápidamente para concentrarme en la de los cerros orientales. El Consejo de Estado se ha referido en muchas ocasiones a los derramamientos de crudo que se producen y que causan, por supuesto, daños a poblaciones de pescadores y daños ecológicos, daños al sistema ambiental. Entre ellas hay una acción de grupo de mayo de 2004.
Hay una sentencia que cuando en el país se habla del uso del glifosato a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque nunca se menciona. Es una sentencia de sala plena, no es de una sección. Sala plena del Consejo de Estado del 19 de octubre de 2004, a raíz de una acción popular. Se interpuso una acción popular para que no se siguiera usando el glifosato por vía aérea. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a la protección y la sala plena, en una votación muy estrecha, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y permitió el uso del glifosato bajo ciertas condiciones, haciendo una ponderación entre el daño ambiental que no está totalmente comprobado que puede hacer el glifosato y razones de seguridad nacional, pues dado que normalmente la cocaína, pues por lo menos en aquella época estaban terrenos habitados por personas al margen de la ley. Entonces hace una ponderación entre esos dos aspectos de seguridad nacional y efectos del glifosato en la salud y niega la acción popular permitiendo que se use el glifosato. Esta sentencia nunca, que yo sepa, ha estado ni discutida ni comentada en los medios. Hay otra sentencia muy interesante de emisión de gases por transporte público de Bogotá, que coloca a Bogotá entre uno de los países más contaminados del mundo por efecto de los gases que producen los vehículos de servicio público. Acción popular de semillas genéticamente modificadas, también lo hablaba anteriormente el doctor que me antecedió. Acción popular del Río Bogotá, que él también la mencionó, es una acción bastante completa, una sentencia muy importante del Consejo de Estado. Y me voy a centrar en la sentencia de acción popular de Cerros Orientales. Bogotá en el año de 1950, ahí ven ustedes, el área urbanizada era Lo Café y tenía todo esto que eran los cerros, una reserva natural, muy poca población en ese momento. En el año 75 se va aumentando la población, las construcciones y queda una zona de humedales y pantanos, vías proyectadas y existentes. En el año 77 viene una decisión muy importante y es que se crea la Reserva Forestal Protectora de los Bosques Orientales, con 14.116 hectáreas, que realmente son un pulmón, no solamente para toda la parte de Bogotá, sino de la sabana de Bogotá completa con los municipios adyacentes. Esta Reserva Forestal Protectora, como les decía, tiene 114.116, o tenía en ese momento, en el año 76. Fue aprobada por un acuerdo del INDERENA en ese momento. ¿Qué pasó? Allí, cuando se creó, se determinó que esta reserva tenía que ser inscrita en los folios de registro de matrícula inmobiliaria de los predios ubicados en los municipios que recorre la reserva, que no son solo los Bogotá, sino Facatativá y otros. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente supiera la limitación que había en los derechos privados de la existencia de esta reserva y que se fuera oponible a terceros. Estamos hablando del año 77. ¿Y saben ustedes cuándo se hizo este registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de estos municipios? En el año 2005. 2005. Pasaron casi 30 años. Y solamente se hizo la inscripción a raíz de una acción de cumplimiento que pidió que se hiciera efectiva esta medida, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la inscripción y efectivamente se hizo, pero en este momento. Lógicamente, en este intervalo, entre el año 77 y el año 2005 pasaron muchas cosas, y es que la gente empezó a construir, empezó a invadir, empezó a acabar con la reserva. Ahí están las distintas localidades: Usaquén, Chapinero, Santa Fe de Candelaria. Y por estratos, miren ustedes que están todos los estratos. La Reserva Forestal
bosques orientales está ocupada por todos los estratos. Estrato 1, estrato 2, estrato 3, 4, 5, 6, están todos los estratos. Y cuando ustedes van a Bogotá, si ustedes recorren de la carrera séptima hacia el norte y miran hacia la derecha, que es justamente donde está la reserva, ustedes van a encontrar barrios desde los más sencillos, los más rudimentarios, hasta los más elegantes y construcciones pues muy bien hechas y muy costosas. Todos los estratos están aquí. Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que Bogotá hizo un plan de desarrollo de los cerros orientales que se llamó el PONCO, Plan de Manejo de los Cerros Orientales, de la Reserva de los Cerros Orientales, y a raíz de ese plan se determinó que muchísimos de los suelos de esas 14.116 hectáreas habían perdido su condición de suelos de reserva. Ya no eran suelos de reserva, ya estaban afectados por canteras, por construcciones, por el deterioro del mal uso que los seres humanos le habíamos dado. Y entonces se decide en el año 2005, mediante la resolución 463 de ese año, excluir de la reserva 973 hectáreas que se consideraba ya no tenían la calidad de suelos de reserva. A raíz de esta exclusión se interpone una acción popular que fue la que nos tocó fallar por la sala plena del Consejo de Estado, porque la accionante, además de que quería el incentivo, porque en esa época todavía estaba vigente, pues ella pedía que se reintegraran 973 hectáreas otra vez a la zona de reserva del bosque, de los bosques orientales. Llega esta acción popular al Consejo de Estado. Aquí vemos cómo está en la zona de reserva después de la exclusión. Se crea una franja de adecuación que es la que está en el borde inferior como en naranja. Esa franja de adecuación son las 973 hectáreas excluidas y que constituye como un muro de contención entre la ciudad y la reserva propiamente dicha. Esta zona de franja de adecuación tiene en este momento una zona de conservación, la franja de adecuación, una zona de recuperación ambiental, una zona de recuperación paisajística y una zona de rehabilitación ecológica. En este momento la zona de reserva forestal protectora está dividida en estas áreas. Bueno, resulta que, como les decía, como la inscripción solo se hizo en el año 2005, pues muchísima gente construyó en la reserva, muchas canteras se crearon, pasaron muchas cosas. Entonces, hubo una gran discusión en la sala plena porque el proyecto, que finalmente se convirtió en sentencia, planteaba el respeto por los derechos adquiridos de quienes habían adquirido de buena fe porque no sabían de la limitante que existía de esta zona de reserva forestal, siempre y cuando no hubiera una actuación que de alguna manera demostrara que sí sabían que estaban en zona de reserva. Entonces, se respetan los derechos adquiridos y se da una serie de tratamientos diferenciales según que se esté ubicado o en la franja de adecuación o en la zona de reserva como tal. Ustedes saben que la ley 99 del 93 trae una norma que establece las tasas contributivas y compensatorias. En el fallo se ordena al Ministerio del Medio Ambiente que cobre a las personas que están ubicadas propiamente en la reserva, o sea, ya no es la franja de adecuación, sino en la reserva. Hay una urbanización, que en este momento se me escapa el nombre, que está completamente en la reserva. Se me olvidaba un detalle, y es que el Tribunal de Cundinamarca en primera instancia ordenó al distrito, a la CAR y al Ministerio del Medio Ambiente adquirir todos los predios ubicados en la reserva o, en caso de que no fuera posible, expropiarlos
para destruir las construcciones. A nosotros en el Consejo de Estado esto nos pareció realmente, pues con todo respeto, muy complicado, porque es que definitivamente la gente que ocupa, como les decía antes, toda esta zona de la reserva es gente de distintos estratos, pues que era muy difícil en un momento dado o pensar en reubicarlos, o muchos pues habían adquirido con uso títulos sin conocer la limitación, porque no estaba inscrita la reserva. Entonces, en la sala plena se revocó esta decisión y lo que se dice es que había que dar un trato diferencial. En primer lugar, pensando en los que estaban en la franja de adecuación, que ya dejó de tener condición de suelo de reserva. Y en segundo lugar, los que seguían ocupando la franja de la reserva como tal, tenían que pagar una cuota compensatoria que fijaría el Ministerio del Medio Ambiente. Hasta hoy, el fallo fue de 2013, tiene 9 años, que yo sepa, nunca el Ministerio del Medio Ambiente ni ha establecido la tasa, ni mucho menos la ha cobrado. Lastimosamente, porque la idea era que con esa tasa compensatoria, que debía pagar solamente el estrato 6 y 5, no los estratos de 1, 2 y 3, en fin, que con esa tasa se mantuviera la reserva, precisamente esos dineros fueran reinvertidos en mantener la reserva. Realmente, pues no, nunca se supo que esto se hubiera hecho, yo hasta hace poco averigüé y la verdad no se había hecho. Entonces, ¿por qué yo traje este fallo? Porque yo creo que tiene elementos importantes para quienes todavía administran justicia. Hoy en día tenemos, por supuesto, un gran debate sobre el petróleo, el carbón, los recursos naturales, el calentamiento global, y yo creo que todos somos conscientes de que hay que hacer algo, pero también que hay que hacerlo en forma paulatina y sin atravesársele al desarrollo. Yo creo que definitivamente, por eso les recomiendo también esa sentencia de la sección tercera de la sala plena que habla del principio de precaución, porque esa sentencia se refiere al fracking. Esa sentencia estaba estudiando la nulidad de una resolución del Ministerio de Minas en relación con la explotación del fracking. No traje el computador. Sobre los yacimientos no convencionales. Finalmente, la sección tercera del Consejo de Estado no declara la nulidad de esa resolución porque considera que no está dirigida expresamente a autorizar o no autorizar el fracking y que definitivamente, también lo desarrolla la sentencia, definitivamente sobre el fracking todavía hay mucho que estudiar. O sea que el Consejo de Estado no se compromete realmente con decir sí fracking, no fracking, pero sí es muy importante el estudio que se hace ahí del principio de precaución y la diferencia que se hace con el principio de prevención. Entonces les decía, esta sentencia de los cerros orientales tiene esa importancia, que en primer lugar trata de hacer una ponderación entre desarrollo y protección de derechos, entre derechos adquiridos y la protección del medio ambiente. Es decir, tuvimos también otra sentencia, que hago un paréntesis, de los farallones de Cali, porque también hubo una acción popular donde se pedía que se eliminaran las construcciones que también hay en los farallones de Cali, igualmente con el mismo problema, y es que el Ministerio del Medio Ambiente nunca inscribió los folios de matrícula inmobiliaria la condición de los farallones de Cali como suelo de reserva, y tiene incluso una parte de parque nacional, que es los farallones, que las normas son mucho más estrictas en la parte de parques nacionales porque ni siquiera se pueden hacer transacciones de compra-venta. Bueno, yo quisiera, no sé cómo estáis de tiempo, pero antes de terminar, sí quisiera leer una frase que a mí me conmueve mucho ahora, ¿dónde la tengo? De un libro, a ver, ¿dónde la tengo yo? De Leonardo Boff, que no sé si ustedes lo han oído nombrar, que es una persona muy metida en el tema del medio ambiente desde la ética. Y él dice lo siguiente:
el ser humano no está simplemente sobre la tierra, no es un peregrino errante, un pasajero venido de otras partes y perteneciente a otros mundos, no. Él es hijo e hija de la tierra, él es la propia tierra en su expresión de conciencia, de libertad y de amor. Nunca más saldrá de la conciencia humana la convicción de que somos tierra y de que nuestro destino está indisolublemente ligado al destino de la tierra y del cosmos donde se inserta la tierra. Este escrito de Leonardo Boff está en una obra de él muy interesante. Y para terminar, simplemente quisiera comentarles que a raíz de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, tuve que hace años dictar una conferencia sobre el papel de la mujer y la protección del medio ambiente. Y en principio, pues uno diría, pero pues, ¿cuál es la diferencia entre el papel de la mujer y el papel del hombre en la protección del medio ambiente? Y la verdad es que cuando uno lee los puntos fundamentales de esta conferencia del Cairo de Población y Desarrollo del año 84, entiende que la mujer tiene mucho que ver precisamente en este control poblacional a que les hacía referencia al comienzo. Por supuesto que esto es de ambos lados, pero en realidad la conciencia en la población, en el aumento de la población, tiene una incidencia muy grande en la protección del medio ambiente, porque los recursos naturales son finitos. Hay un informe que creo que no lo tengo aquí, un informe que se llama, ay caramba, se me olvidó, el informe del año 2022, no sé si de pronto quien me antecedió en la palabra lo conoce, que lo tengo en el computador y no lo tengo aquí. Es un informe que anualmente va dando las cifras de deterioro ambiental y que vale la pena que ustedes lo conozcan. Y en ese informe se dice que el ser humano en este momento está gastando los recursos naturales muchísimo más de lo que tiene disponible y que al paso que vamos a necesitar 1.76 planetas tierras para poder tener una vida humana como la que tenemos. Quiere decir, necesitamos casi el doble de planeta Tierra para poder sobrevivir. Les agradezco mucho su atención, espero que esto haya sido de utilidad. Muy amable.